Buenos días. Seguimos con el programa. Nos metemos en el periodo que sucede a la Restauración. Un periodo que, dependiendo de los historiadores o de la fuente historiográfica, se concibe como el final de la Restauración, ¿de acuerdo? Como algo casi que inevitable, como ahora veremos, que justifican de parte sobre todo de los que apoyan el golpe de Estado de la dictadura de Primo de Rivera, y otros que piensan que la dictadura fue un corte completo con el sistema de la monarquía y de la Restauración, aunque enseguida veremos cómo la figura del rey continuará siendo el jefe del Estado. Empezaremos la primera parte recordando aquello que habéis leído en la lectura obligatoria en torno a los últimos años de la Restauración y cuáles fueron sobre todo, y será un texto que también trabajaremos en el TD, sobre todo cuáles son la justificación y las justificaciones por las que el capitán general de Cataluña, de Barcelona, esto es importante, dará un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923. ¿De acuerdo? Esto es importante porque el 11 de septiembre es el día de la Diada, es el Día Nacional de Cataluña, y en ese día se produjeron unas manifestaciones en las que se unieron grupos autonomistas. Todavía no se podía hablar de independentismo en el sentido en el que hablamos sobre todo hoy, ¿de acuerdo? De autonomistas tanto vascos como gallegos, ¿de acuerdo? Esto trajo también enfrentamientos con nacionalistas españoles en Barcelona y también con miembros del ejército, ¿vale? Esto sería una de las justificaciones que daría también Primo de Rivera, sería una de las causas que mencionaría a la hora de dar su golpe de Estado, ¿de acuerdo? Esta manifestación del 11 de septiembre. De hecho, por eso, de ahí mi confusión, estaba pensado el golpe de Estado para el 15 de septiembre, ya habían informado, etcétera, etcétera. Pero tras estos eventos, ¿de acuerdo?, tras los días que siguieron a los enfrentamientos el 11 de septiembre del 23 en Barcelona, tras esos momentos decidió adelantar el golpe a el día 12 por la noche hasta el día 13. En todo caso, esta es una de las causas. Otra de las causas es el efecto del crecimiento económico desigual que se dio tras la Primera Guerra Mundial, como ya dijimos. También hay que pensar que una vez que se acaba la Primera Guerra Mundial, las industrias francesas, británicas, alemanas, italianas, comienzan a funcionar y, por lo tanto, ese mercado que tenía la industria española en particular comienza a verse cada vez más reducido, ¿vale? Como ya dije también, los beneficios de la guerra fueron beneficios muy desiguales, tanto por regiones como por clases sociales, algo que es evidente y algo que se repite. También hay un cierto descontento al interior del propio ejército, ¿de acuerdo? Recordad, lo dije de una manera un poco rápida, pero precisamente para eso están los textos obligatorios, como el de esta semana, el que nos habla entre la división entre juntistas y africanistas. Básicamente son esos militares que en 1917, y son los juntistas, esos militares que en 1917 se manifestaron por el alza de los salarios, en el momento en el que, como dije, había estos desequilibrios como precisamente venían de la Primera Guerra Mundial. Había una división entre ellos y los africanistas, que eran aquellos militares que estaban destinados en África y que por méritos de guerra conseguían ascensos y por lo tanto conseguían unos mayores rendimientos evidentemente económicos, pero también un mayor reconocimiento al interior del
las propias escalas del ejército y, por tanto, conseguía una política de ascensos, ¿vale? Dentro había, como digo, dentro del propio estamento militar había también ciertas rencillas. Y un último punto está precisamente relacionado con la guerra de Marruecos y cómo, tras el desastre anual de 1921, entre políticos y militares se buscan las responsabilidades. Los políticos, como dije la semana pasada, se lo achacan a los militares, a la mala planificación, y los militares lo achacan a la falta de inversión, y la falta de inversión ya no solo económica, sino también política, de apoyo a esta aventura colonial. ¿Vale? Veremos enseguida cómo la dictadura, que en un principio iba a ser una dictadura de 60 días, o de 90 días, perdón, de 3 meses, que es lo que dice precisamente en su manifiesto, una dictadura que en un principio iba a ser de 90 días, iba a ser algo así como una operación sanadora. De hecho, el régimen utilizará mucho las metáforas médicas, ¿de acuerdo? Una operación sanadora de parte de un cirujano de hierro, y que después de esos 3 meses se volvería a la Constitución de 1876 y que todo volvería a la normalidad. Esto no fue así. La dictadura intentó institucionalizarse y, de hecho, duró 6 años, y veremos cuáles son los pasos que da precisamente este gobierno dictatorial para establecer su poder y su alcance a lo largo de todo el Estado. Estas reformas tienen que ver con el estamento militar, para intentar también, como he dicho, limar asperezas dentro del propio estamento. Tiene que ver, evidentemente, con la educación. Se trata también de un esfuerzo muy fuerte de nacionalización a nivel de escuelas primarias, a nivel también de escuelas secundarias. Es cuando, por ejemplo, se construye, ahora lo veremos también, la ciudad universitaria en Madrid, etcétera, etcétera. Evidentemente, la política territorial tenía tenía un peso evidente debido al anticatalanismo, en particular, de muchos de estos militares que formarían parte del gobierno. Habría unas reformas laborales en un sentido corporativo. Ya explicaremos lo que es el sistema corporativo, pero estaba inspirado en la Italia de Mussolini. Por cierto, algo que también continuará durante la Segunda República, que la Segunda República utilizará estos comités preparatorios que ahora explicaremos durante los años 30. Y finalmente, la reforma política, que tiene que ver también con esta voluntad de institucionalizarse una Cámara de representación que sustituye a la Cámara anterior, que es precisamente corporativa. Corporativa quiere decir que había varias corporaciones. Por ejemplo, los profesores de la universidad tenían un representante, los pescadores tenían otra, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, el poder militar tenía la mayor parte del dominio de estos escaños. Finalmente, hablaremos de la economía, porque son años en los que se produce un aumento del volumen de intercambios entre distintos países, sobre todo capitalistas, y esto se nota también en una inflación importante, pero que también da lugar a que el Estado pueda invertir unas sumas bastante importantes en infraestructuras, precisamente en escuelas, etcétera, etcétera. Es también años de la segunda revolución industrial, en los que la electrificación de las ciudades comienza a ser cada vez más importante. Pensad, ¿qué quiere decir un cable de alta tensión y un cable de baja tensión? Cuando había electricidad con cables de baja tensión, significaba que las centrales eléctricas estaban muy cerca de las ciudades. Cuando empieza la alta tensión, significa que las centrales eléctricas son más potentes y que se pueden alejar de las ciudades, dando también más cobertura. ¿Vale? Esto es importante porque a nivel evidentemente económico, pero tiene muchísimas otras aplicaciones. Evidentemente, gracias a eso comienza a aparecer las radios, el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Esto provocará unos cambios sociales, que es precisamente donde nos meteremos, que va cambiando la sociedad. Una sociedad que cambia y que, a su vez, este cambio va
alimentando una oposición, unas ganas de salir de esta dictadura completamente encorsetada, ¿vale? Bueno. Como digo, durante los últimos años de la Restauración, en particular desde 1917, recordad que dije que 1917 es el año en el que las juntas hacen una huelga, se rebelan. 1917 es también cuando se produce la primera gran huelga general coordinada entre los sindicatos anarquistas y socialistas. Es también cuando se produce una asamblea de parlamentarios en el que el catalanismo político consigue el apoyo de sectores que hasta entonces habían quedado bastante relegados, en particular los republicanos en todo el Estado. ¿De acuerdo? La huelga general, la asamblea de parlamentarios, la unión entre republicanos, catalanistas, distintos sectores federalistas, por ejemplo gallegos, etcétera, etcétera. Esto también provocaba que unos militares muy acostumbrados a no recibir ninguna queja tomaran con bastantes eficacias cualquier tipo de publicaciones por parte de estos grupos. ¿De acuerdo? Y comenzando así, sobre todo en Cataluña, en particular en Barcelona, comenzando así un ciclo a partir de 1917 de confrontaciones, que también evidentemente tienen su pasado durante ya la Semana Trágica, que explicamos la semana pasada, en 1909, pero también diversos encontronazos entre publicaciones como la Veu de Cataluña o Cut, etcétera, etcétera. No tiene más importancia que eso, pero hay que tenerlo en cuenta. También un factor importante es que durante ya en 1917, pero en particular cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, 1919, las industrias, como acabo de decir, que hasta entonces dependían de muchas de las manufacturas españolas, las industrias europeas comienzan a ser otra vez autosuficientes. Bien, esto evidentemente provoca una grave crisis dentro del sector productivo español, pero también como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, hay muchísimos productos que se hacían de manera más barata en otros lugares, ¿de acuerdo? Lo que interrumpió la Primera Guerra Mundial volvió a retomarse. Bien, también pensad que después de la Primera Guerra Mundial, tanto los salarios de los europeos, franceses, ingleses, alemanes, como los costes de producción bajaron muchísimo. ¿Sí? Esto tiene su importancia. En todo caso, esto dio lugar también a movilizaciones que no tienen que ver únicamente con la industria, también se comienza a ver en el campo. Un campo español, sobre todo un campo andaluz y extremeño, en el que las desigualdades sociales son increíbles, ¿de acuerdo? Es entonces cuando se hablaba del jornalero, ¿de acuerdo? Esta figura del jornalero que trabaja por un jornal, por el salario de un día, ¿de acuerdo? En el que esperaban en el centro del pueblo, como todavía pasa hoy y hemos visto en el primer semestre con los inmigrantes, en particular en el campo de Almería y Murcia, en el que pasa el capataz y dice tú trabajas, ¿de acuerdo? La gente que trabajaba por un día, con evidentemente luego las tasas de pobreza y de desigualdad, y esto es lo que provoca precisamente lo que se conoce como el trienio bolchevique en el campo andaluz. Esto es una serie de asaltos, una serie también de quema de producción agrícola, una serie de huelgas, etcétera, etcétera. Todo ello derivado, como digo, de esta crisis económica que sucede a la Primera Guerra Mundial. Pero es que además encontrábamos el problema del protectorado de Marruecos. Los pueblos que se encontraban al sur de la delimitación del protectorado español comienzan a empujar y comienzan a rebelarse contra la dominación española, en particular bajo la comandancia de un marroquí que había hecho servicio militar dentro del cuerpo de oficiales españoles en Marruecos, Abdelkrim, ¿de acuerdo? Llegó a conocer, cuando él estaba en el interior del ejército,
al propio Alfonso XIII. Pensad que se les conocía como los regulares indígenas, ¿de acuerdo? Que serían, por cierto, los que luego Franco utilizó a la hora de atravesar el estrecho durante la Guerra Civil. Esto es lo que tenemos más adelante. En todo caso, este Abdelkrim se sale de estos rangos y comienza a capitanear una revuelta contra los españoles. Esto provoca, además, evidentemente, que unas posiciones que en un principio se pensaban seguras, unas posiciones que evidentemente se mantenían con una retórica de civilización, de desarrollo económico, etcétera, etcétera, que en el fondo beneficiaba en particular a políticos de la Restauración, que eran dueños de las minas, precisamente, que se encontraban en el norte de Marruecos. Pues esto hacía que esta guerra fuera cada vez más impopular, porque evidentemente demandaba cada vez más soldados. Bien, estas revueltas demandaban cada vez más soldados, y ya no solo soldados de clase obrera, de extracción popular, sino también y cada vez más hijos de las clases medias. Y esto, evidentemente, provocaba en el ejército una seria inquietud. El propio Miguel Primo de Rivera, durante estos años, antes de su golpe de Estado, se mostró partidario de abandonar el protectorado de Marruecos y repatriar a todas las tropas. ¿Vale? Ahora veremos cómo enseguida cambiaría de opinión, también para conciliar estos equilibrios que he dicho que tenía que hacer dentro del propio ejército. También expliqué la semana pasada que con el desastre anual se comenzaron a demandarse responsabilidades. El último gobierno de la Restauración, antes de que Miguel Primo de Rivera diera el golpe de Estado, era el gobierno de García Prieto, un gobierno liberal bastante progresista, con una agenda muy reformista, que buscaba una laicidad, una separación entre el ejército y el Estado. Esto evidentemente le provocó serias enemistades, y en esta dinámica hay que entenderse la búsqueda de responsabilidades. Intentó que se hiciera un juicio civil a los capitanes generales y a los generales, que se encontraban en Marruecos en el momento del desastre anual de 1921, en particular el general Berenguer, y esto evidentemente soliviantó bastante a los distintos rangos del ejército. Pero es que también tenemos que tener en cuenta que cada vez el catalanismo político comenzaba a tener un apoyo importante también desde el punto de vista económico, porque los primeros, y por lo menos hasta este momento, quien federaba este nacionalismo catalán era la Liga de Cataluña, que era un partido político soportado y económicamente basado en las aportaciones de industriales catalanes que precisamente habían hecho bastante dinero durante la Primera Guerra Mundial y que a su vez reclamaban una mayor influencia en las decisiones políticas que se tomaban en Madrid. El partido político se creó precisamente para poder tener diputados en Madrid. ¿Vale? Esto, por mucho que fueran clases, por así decir, bastante privilegiadas, esto provocaba cierto recelo en los militares, y, de hecho, Miguel Primo de Rivera, para dar su golpe de Estado, recabó el apoyo de estos industriales catalanes. ¿De acuerdo? Un nacionalismo catalán bastante conservador, bastante elitista, bien, apoyó en un principio a Primo de Rivera para poder también calmar la situación social, que en Barcelona particularmente era bastante complicada, entre, como decía el artículo de Eduardo González Calleja, entre obreros, sindicatos y patronos que a su vez contrataban a pistoleros, ¿de acuerdo?, a mercenarios para asesinar a líderes sindicales. Bien, esto evidentemente no se puede extrañar del hecho que al interior de la CNT había también grupos armados que se confrontaban con estos pistoleros. En todo caso, una situación que para muchos de estos industriales, de estos primeros apoyos de la Liga de Cataluña, eran intolerables, y por ello apoyaron el golpe de Estado.
Un golpe de Estado que se dio el 12 de septiembre, pero claro, repito, si habéis leído el texto, tendréis que daros cuenta que la situación era tan tensa que en ese momento se encontraban 3 golpes de Estado a punto de darse. ¿De acuerdo? Se encontraba uno de parte de un grupo conservador en Madrid, ¿de acuerdo? Lo que se conoce como el Cuadrilátero, otro de parte de un grupo algo más liberal, que buscaba, en efecto, esta situación de excepcionalidad durante unos meses, y finalmente el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, que buscaba, como he dicho, aglomerar a todos estos pareceres. Por eso, el golpe de Estado que se dio el 12 de septiembre no fue aceptado por el rey hasta el 13 de septiembre. Un rey que tenía bastante miedo que ocurriera lo que ocurría en la Italia de Mussolini, que sea Mussolini el que tuviera todo el poder y que él terminara siendo una figura puramente simbólica. ¿Vale? En todo caso, el 13 de septiembre por la mañana, él estaba en San Sebastián porque sabían precisamente que se iba a dar un golpe de Estado. El rey se había ido de vacaciones a San Sebastián para no estar durante el golpe de Estado en Madrid. ¿Vale? Se entrevista en Madrid esa mañana del 13 y es entonces cuando le da el poder a Primo de Rivera. Un poder que había sido bastante poco discutido desde luego durante los primeros días, ¿de acuerdo? Pero también durante los primeros meses. Los políticos de la Restauración, en su gran mayoría, no se opusieron. García Prieto, evidentemente, que era presidente, intentó por todos los medios que el rey le apoyara a él, algo que no consiguió. Pero también hay que tener en cuenta que muchos intelectuales además que se consideraban entonces de izquierdas, entonces incluso ahora, o José Ortega y Gasset, que muchas veces se ha puesto como un defensor de las libertades, del sistema parlamentario. En todo caso, claro, la idea era que iba a establecer un directorio militar provisional de 90 días, como he dicho. Por lo tanto, era algo que estaba dentro de lo que podían aceptar los distintos grupos políticos. Además, se aprovechó de esta idea que habéis visto en el TD de regeneracionismo, de regenerar España, en particular tras la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Bueno, miento, la independencia de Cuba y la dependencia de Estados Unidos de Puerto Rico y Filipinas. En todo caso, una retórica regeneracionista que sí tuvo una aplicación en un principio, dijo acabar, como veréis en la declaración, en el manifiesto, que hace previo al golpe de Estado. Dice querer acabar con el caciquismo y eso efectivamente lo hace. Ha hecho una campaña de delación de los caciques, que en los pueblos se dijera quién era el cacique que manipulaba las elecciones, para así, en muchos casos, meterlos en prisión, pero si no, en todo caso, quitarles el poder político que tenían hasta ese momento. Evidentemente, ya al no haber elecciones, pues esto era bastante más fácil. Pero también se hizo por primera vez una reforma del funcionariado. Los funcionarios, algo que luego, de hecho, durante la Segunda República, por supuesto, pero también durante el sistema actual, los funcionarios por primera vez entraban por concurso. Hasta entonces no pasaba. También los altos funcionarios. ¿De acuerdo? Algo que sabéis que pasa, es una tradición bastante latina, en Francia, en España, en Italia, cuando llega un nuevo gobierno, en particular los altos funcionarios, se quitan y pone a sus nuevos. ¿De acuerdo? Esto es algo que Primo de Rivera, con esta retórica regeneracionista de cambiar el sistema del país, se logró los apoyos y apoyos también populares, ¿de acuerdo? Son factores a tener en cuenta. Pero claro, no solo con retórica consigue una dictadura establecerse, evidentemente mediante la coerción y la violencia política. Se militarizó todo el orden público, los gobernadores civiles dejaron de ser gobernadores civiles y fueron sustituidos por militares, los ministros evidentemente eran todos militares, se estableció distintas leyes que acababan, por supuesto, con la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad sindical, ¿vale? Se persiguió de manera arbitraria a todos aquellos líderes, tanto nacionalistas como obreros, como
también, por supuesto, aquellos que defendían la retirada de las tropas de Marruecos, precisamente algo en contra de lo que previamente había expresado el propio Primo de Rivera. Ya os he dicho, se militariza la administración y también se hace un esfuerzo importante de nacionalización en nivel de la escuela primaria. La escuela primaria se le da un impulso que hasta entonces nunca se le había dado. También hay que tener en cuenta que el Estado, hasta ese momento, durante la Primera Guerra Mundial, había estado acumulando muchas reservas de oro. El propio Primo de Rivera fue Primo de Rivera y José Calvo Sotelo, su ministro, bueno, entonces no se llamaba ministro, su encargado de la política económica, se dedicaron también a comprar importantes reservas de oro, en un momento, sobre todo con las crisis de posguerra, en las que muchos nuevos países, esto también tiene importancia a la hora de entender el catalanismo político, después de la Primera Guerra Mundial aparecieron muchos nuevos países necesitaban financiarse y vendían sus reservas de oro. ¿De acuerdo? Un oro que, por cierto, se usó durante la Guerra Civil para pagar las armas que la Unión Soviética daba al gobierno de la República, algo que veremos la semana que viene. En todo caso, esta bonanza económica permitió establecer una red de escuelas, una red también en el aspecto represivo una red censora de todo tipo de publicaciones que tenían que pasar primero por el ejército, por parte de responsables militares, antes de publicarse. Y en particular, además, precisamente dentro del ejército, se intentó, como he dicho, limar asperezas, limar conflictos entre los grupos de juntistas, en los grupos de africanistas, entre también distintos grupos. Os he dicho que había 3 tramas de golpes de Estado, o sea que, para que veáis que el ejército, por mucho que se le considere, se considera siempre que es una unidad, siempre suele tener bastantes facciones en el interior. También había rivalidades personales, ¿vale? Rivalidades personales. En todo caso, se hace una Academia General Militar, se crea una Academia General Militar en Zaragoza. ¿A quién se pone al frente? A un joven Francisco Franco, ¿de acuerdo? Un joven Francisco Franco que había salido también o había ascendido con méritos de guerra en África, llegó a ser el general más joven. Esto también tiene que ver, claro, con los méritos de guerra que se hacían en Marruecos. Que enseguida una pequeña batalla te significaba una medalla, ¿vale? En todo caso, una Academia General Militar que no hizo más que reforzar esta idea de élite y defensora de las esencias de España, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque a la imagen del propio Francisco Franco, el estudio y la estrategia era algo secundario con respecto a la defensa del honor y la defensa de la patria, algo que estaba muy presente a partir de este momento. Como digo, la educación fue un elemento principal, primordial. Se consiguió, y además con el beneplácito de la Iglesia, ahora sí, introducir los símbolos patrióticos, la imagen de el rey, del dictador y la bandera de España. Ahora entusiastamente los religiosos apoyaron este nacionalcatolicismo que vimos la semana pasada, sobre todo cuando se promulgaba desde el Estado. Pensad que, claro, el ejemplo que se encontraba en este momento de un régimen parecido, bueno, el ejemplo miento, hubo golpes de Estado militares desde 1917 en Portugal, en Polonia, en Yugoslavia, en Grecia, ¿de acuerdo? Pero evidentemente la Italia de Mussolini era el ejemplo. Y la Italia de Mussolini tenía un aspecto laico que era bastante temido por la Iglesia española. Cuando Primo de Rivera le dio ciertas garantías, consiguió que esta Iglesia se acomodara a su dictadura y en particular también estableciendo, por ejemplo, la religión como materia obligatoria. También se impulsa un estudio de la historia, evidentemente una historia que estaba muy manipulada, pero además se hace un proyecto importante de educación universitaria. Una educación universitaria que se impulsa en particular a partir de una centralización de los
estudiantes en lo que se llamaba precisamente la Universidad Central de Madrid, lo que es hoy la Universidad Complutense de Madrid, que se encuentra en la ciudad universitaria. Si veis, de hecho es uno de los escenarios de la Guerra Civil en Madrid, la ciudad universitaria. Si veis los edificios, los que quedan en pie, muchos de ellos se reconstruyeron según esos planos, pero los que quedan en pie son edificios que se hicieron en los años 30, edificios, bueno, una arquitectura bastante particular. Es también el momento en el que comienza el asociacionismo de estudiantes. Se encontraba la Asociación de Estudiantes Católicos, que era la más importante, pero enseguida se funda también, por parte de un estudiante catalán, que luego hará parte de Esquerra Republicana de Cataluña, la Federación Universitaria Escolar. La Federación Universitaria Escolar, que sería uno de los primeros grupos en prestar apoyo a las disidencias contra la dictadura. Porque es que además, claro, evidentemente había medidas que, como el caso del castellano obligatorio en toda la educación, creaba bastante resquemor dentro de las oposiciones, en particular en Cataluña, pero también incluso, como digo, sensibilidades en el resto del Estado español que veían cómo se perdía una riqueza cultural a la hora de estableciendo un solo idioma. También hay que saber que se le daba la posibilidad a los centros religiosos de dar diplomas, ¿de acuerdo? Un centro religioso podía dar un título de licenciado, de doctor, y claro, esto es algo contra lo que los estudiantes que estudiaban en la universidad pública se pusieron en contra. También se comienzan a perseguir a los profesores con ideas progresistas, como ya había ocurrido con la circular Orovio al principio de la Restauración. Es así que la Federación Universitaria Escolar emprende una serie de protestas en 1927 que acaban con la ocupación militar de la facultad y el cierre de todas las clases durante el fin de curso adelantado en abril. En todo caso, a partir de ese momento se establece, y lo establece la Segunda República, y es algo que retomará el sistema del 78, que la policía y los militares no pueden entrar en las universidades. Es algo que debíais saber, la policía no puede entrar en las universidades. Si entra es porque el rector lo ha pedido, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta, como he dicho, que la dictadura comenzó con el apoyo de los nacionalistas conservadores catalanes, bien, los industriales y la Liga de Cataluña. Una Liga de Cataluña que, claro, que pensaba que Primo de Rivera iba a dar mayores libertades a la mancomunidad, que era el sistema administrativo que tenían las 4 provincias catalanas, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, cuando llegó la prohibición del catalán, cuando llegó la imposición del castellano, se dieron cuenta de que esto no era lo que les había prometido. Lo que precisamente alimentó Primo de Rivera, que antes no había existido, es que apareciera entonces un nacionalismo de izquierdas, ¿de acuerdo? En particular en Cataluña. Es aquí cuando comienza, ya lo veremos, la fundación del Estat català, que luego dará lugar a Esquerra Republicana de Cataluña. Pero también estaba el conflicto de Marruecos. Aquí tenéis el acuerdo que se firmó entre España y Francia con la línea de puntos, ¿de acuerdo?, de repartición entre el Marruecos francés y el Marruecos español, entre la parte también argelina y la parte española. 1902. Se crea el Protectorado de Marruecos, lo veis con la línea roja, en 1912. Y precisamente desde las revueltas de Abdelkrim, toda la parte que está blanca eran las conquistas que estos rebeldes estaban haciendo al territorio español. ¿Sí? Claro, esto era visto como una afrenta por parte de los militares, pero también era visto como un gasto de recursos increíble por parte de gran parte de la población. Como he dicho, Primo de Rivera buscaba en un principio un pacto, primero retirarse, y luego un pacto con precisamente Abdelkrim, el jefe de las cabilas. Bien, lo que
lo que fue rechazado por Abdelkrim, que además cometió un error que fue atacar las posiciones francesas, que hasta entonces no había hecho, porque veía que estaba avanzando, y es en este momento que el general Pétain se reúne con Miguel Primo de Rivera y deciden un ataque conjunto a por parte del de la Argelia francesa y del norte, de parte del protectorado de Marruecos, con el desembarco de Alhucemas. Se acaba con la revuelta. Esto significa también un extraordinario éxito militar para la dictadura, y es así que Primo de Rivera, en 1925, decide ya institucionalizar su dictadura. Es ahora cuando se plantea la idea de hacer una constitución que cambiara la anterior. Se pasa del directorio militar al directorio civil. ¿Qué significa esto? Que muchos de los ministros que eran militares también son sustituidos por sus ministros por personas civiles, como es el caso de Eduardo Aunós en Trabajo, o como es el caso de José Calvo Sotelo en Economía. Se hace una división territorial por la que las regiones desaparecen. Se retoma el proyecto de las provincias, ¿de acuerdo? De las 52 provincias, y para él el núcleo de la vida, para esta dictadura, el núcleo de la vida comunal era el municipio. Bueno, primero la familia, luego el municipio, luego la provincia, de ahí los delegados provinciales, ¿de acuerdo? Y luego ya el Estado. Las regiones desaparecen. Evidentemente, esto estaba completamente enfocado en Cataluña, en que desapareciera la Cataluña como entidad en sí. Se hace unas reformas laborales en las que se establecen comités paritarios, en las que los industriales y los obreros tenían una representación igual. Normalmente eran de 5 obreros y 5 militares, 5 representantes obreros y 5 militares, y 2 representantes de la administración. Esto hacía que la mayoría de los conflictos, o sea, que redujera de manera enorme los conflictos laborales y que la mayoría de ellos se llegaran a acuerdos. En este proceso estuvo muy presente el Partido Socialista Obrero Español y, en particular, su rama sindical, la UGT, que aprovechó que la CNT fue prohibida para precisamente ganar cada vez más influencia. El Partido Socialista había tenido algún éxito electoral, en particular en Madrid. Comienza en estos años, en Madrid, también en el País Vasco y en Asturias, en zonas mineras, pero ya en estos años comienza su implantación a nivel estatal. Es aquí que los comités paritarios se establecen también, por ejemplo, en el campo, algo que, por cierto, fue muy protestado por parte de los sindicatos católicos, y esto es una parte de la historia del Partido Socialista que, por lo general, está bastante escondida. Se extiende a toda España una instrucción medieval catalana que era el somatén. Significa estamos atentos, som atent. ¿De acuerdo? Y tiene que ver, es más o menos una especie de voisin vigilant, una especie de milicia ciudadana de los barrios, ¿de acuerdo? Es algo que se extiende a toda la península y que sirve a su vez para reforzar un partido político, el único partido político que hay en este momento, que se crea, que son los cuadros de la propia dictadura, que es la UP, no, patriótica, perdón. Como he dicho, uno de sus ministros, José Calvo Sotelo, será el encargado de lidiar con la política económica, un José Calvo Sotelo que se aprovechó de la coyuntura internacional, como he dicho, del dinero barato. La peseta estaba sobrevaluada y, por lo tanto, permitía una política de inversiones importantes. Es así, además, que se crean las primeras grandes empresas públicas. Son ahora cuando se crea, por ejemplo, CAMSA, que es hoy Repsol, Iberia, Telefónica. Es también los momentos en los que, claro, con la segunda revolución industrial, cuando comienza también el monopolio de la energía, el monopolio de las eléctricas, ¿de acuerdo? Algo que todavía dura hasta la actualidad. La política de infraestructuras sigue
y esto lo vimos también en el primer semestre, sigue un esquema radial. ¿Esto qué significa? Que todo parte de Madrid. ¿De acuerdo? Es verdad que, bueno, en realidad tampoco es tan extraño aquí en Francia, donde todo parte de Francia, de París, perdón. Pero claro, estando Madrid más o menos en el centro de la península, ¿de acuerdo? Se llegó a esta idea de establecer las red de carreteras. Ya os dije en el primer semestre, la A1, ¿de acuerdo? Es la autopista de Burgos, País Vasco. A2, Madrid, Barcelona. A3, Valencia. A4, Andalucía. A5, Extremadura, ¿de acuerdo? A6, La Coruña. O sea que un diseño radial, perdón, tanto de carreteras, ferrocarriles, y también importante es ahora cuando comienza a aprovecharse la energía hidráulica. Estos son las presas. Una presa se establece se retiene el curso del río para que, con la fuerza, cuando se abren las compuertas, recoger energía eléctrica. Esto es algo que había promulgado Joaquín Costa, fijándose por supuesto en lo que había ocurrido en el resto de Europa, pero que nunca se había aplicado de manera masiva en el caso español. Hay que tener en cuenta también que son los años en el que se desarrolla la banca privada y también los seguros. Si vais en Madrid por la Gran Vía, es ahí donde están, por ejemplo, los grandes edificios, aquí los tenéis, los grandes edificios con esculturas arriba, edificios bueno, siguiendo toda esta estética modernista. Un factor importante es que Carlos Sotelo intentó, dándose cuenta de que había gente que había ganado mucho dinero durante la Guerra Mundial y que necesitaba el Estado líquido para pagar todas estas infraestructuras, decidió hacer una reforma fiscal. Esto es, una reforma fiscal, estamos hablando de una dictadura de extrema derecha, o sea que tampoco penséis que iba a ser una reforma fiscal progresista, pero en todo caso se le acusó precisamente de comunista, se le acusó de querer acabar con la riqueza del país y tuvo que dimitir. De hecho, esto fue uno de los principios del fin de la propia dictadura, que tuvo que endeudarse, porque para pagar todas estas infraestructuras no pudo. Tampoco intentó, por ejemplo, una política de inspección fiscal para intentar contener la evasión, precisamente, algo que tampoco consiguió, con lo que, como digo, se tuvo que endeudar. Tenemos que tener en cuenta que son años de industrialización, de urbanización, de cambios laborales. Es ahora cuando las mujeres se incorporan masivamente al mercado de trabajo y cuando tanto mujeres como hombres se incorporan masivamente al mercado de consumo. Son ahora cuando aparecen bicicletas, radios, el prêt-à-porter, es de estos años también, la ropa. Comienza a aparecer diseñarse las líneas de nuestra sociedad actual de consumo, también de consumo de ocio. Son los años en los que los artistas comienzan a ser portadas de revistas, toreros, el fútbol comienza a ser un deporte de masas, las actrices también, por ejemplo, sobre todo estadounidenses, ¿de acuerdo?, a través del cine. La radio tiene una importancia capital a la hora de homogeneizar los gustos. Ahora también de homogeneizar los relojes, porque todo el mundo comía a la hora en la que se escuchaba la telenovela, cenaba a la hora que había el informativo o el parte. El cine también, pensad que hemos hablado del prêt-à-porter, pero es que el cine tiene una importancia capital también en el hecho de que todo el mundo comience a vestir igual. Porque son modas allí. Son años también en el que la alfabetización en las escuelas hace que la prensa también tenga cada vez una presencia mayor. Y son años en los que una industria se desarrolla y que tendrá una importancia y una relevancia clave durante el resto de la historia hasta ahora, que es el turismo. Se crea el patronato de turismo para atraer, aquí veis por ejemplo Visit en España, Cádiz, Barcelona también comienza a ser una ciudad cada vez más visitada
sobre todo por franceses, pero por europeos. Pensad que en estos años se hizo una exposición universal en Barcelona en el 29 y también una exposición universal en Sevilla, curiosamente, como ocurrirá en el 92, en 1992, pues en 1929 se hacen estos dos eventos también para atraer turistas. Como digo, dentro del mundo de la cultura la dictadura fue bien acogida, pero ya en el 25, intelectuales como Miguel de Unamuno o Vicente Blasco Ibáñez, Unamuno en estos años todavía socialista, Blasco Ibáñez republicano, comienzan a hacer una propaganda anti-primorriverista desde, en particular, Unamuno desde París y Blasco Ibáñez desde Estados Unidos. Son años en el que la generación del 27 se forma, ¿de acuerdo? Una generación bastante apolítica, una generación bastante optimista. De hecho, la politización de los Lorca, Alberti vendrá después. En estos primeros años, cuando son jóvenes, están bastante acomodados con la dictadura. Acomodados como están también los pintores que, en el caso de Zuloaga, continúan a hacer la pintura tradicional. Se habla de las vanguardias de España en estos años. Es un grupo minúsculo, ¿de acuerdo? Además, en torno a precisamente la residencia de estudiantes. Tenemos a Jiménez Caballero, de parte de la derecha extrema, pero luego, evidentemente, tenemos a Miró, Dalí, Picasso, Maruja, Buñuel, Lorca, ¿vale? Son años en los que la cultura tiene una importancia clave, pero también, y evidentemente, son años en el que el sector servicios se está desarrollando, los cines, los estadios de fútbol, el Palacio de la Prensa, algo que da también idea de este desarrollo económico. Finalmente, por terminar, ¿cuáles fueron la oposición a la dictadura? Teníamos los grupos republicanos, unos grupos republicanos que habían, sobre todo, recogido los frutos de las luchas estudiantes, porque son importantes las luchas estudiantes a la hora de animar los distintos movimientos sociales. Tenemos por parte, como he dicho antes, también del autonomismo catalán, ya un abierto independentismo de izquierdas por parte del Estat catalán, de Francis Macià, que intenta una insurrección junto a la CNT en 1926, que será fallida. Los socialistas, que en un principio habían colaborado, se apuntan al final ya de la dictadura a esta operación de acoso y derribo. Y, por supuesto, tenemos los anarquistas, que crean la Federación Anarquista Ibérica en 1926 como asociación subversiva, evidentemente, pero clandestina, para acabar con ella. ¿Cómo acaba la dictadura? Bueno, evidentemente estamos en 1929. ¿Qué ocurre en 1929? El crack, efectivamente. O sea que toda esta bonanza económica del día a la mañana se viene abajo. Esto, claro, hace que, con las críticas que se están recibiendo, en particular también su ministro, hace que muchos que hasta entonces habían apoyado la dictadura, incluso sectores tradicionales, como parte del ejército, políticos de la parte conservadora, que se pasarán al republicanismo, ¿de acuerdo? Incluso el rey decide volver a la constitución anterior. Se tiene que ir primero el ministro de Economía, finalmente parte Miguel Primo de Rivera a París y muere 2 semanas después, ¿de acuerdo? Aún así, claro, la monarquía, que había apoyado la dictadura, se encuentra con un descrédito increíble. Esto es importante, sé que tenéis ganas, pero es una de las respuestas a la pregunta que tenemos en el TD e igual en el examen. El rey, que había apoyado a Primo de Rivera, comienza a ser criticado precisamente por ello, ¿de acuerdo? Los republicanos lo aprovechan. Aún así, dimite Primo, nombra al general Berenguer, precisamente aquel que iba a ser juzgado por el desastre anual. Un gobierno Berenguer que intenta volver a la constitución anterior, intenta hacer unas primeras elecciones
que serán boicoteadas por todos los partidos políticos, se hacen huelgas, se subleva el general, el capitán Galán y García Hernández, dos de los primeros, y lo veremos la semana pasada que viene, mitos del republicanismo, y se convocan elecciones municipales en abril de 1931. ¿Por qué municipales y no generales? Porque pensaron, si convocamos primero municipales, luego provinciales y luego estatales, vamos a poder contener este republicanismo. Algo que evidentemente no fue así y, como digo, veremos la semana que viene, que dio lugar a la proclamación de la Segunda República Española. Muchas gracias.